la presentación de un proyecto de acuerdo para declarar enemigo público de la República Bolivariana a Álvaro Uribe Vélez, paramilitar, terrorista, narcotraficante, fascista, asesino, criminal y representante de la ultraderecha internacional. El primer cargo que Álvaro Uribe desempeñó en el año 1981 fue director de Aeronáutica Civil de Colombia. Durante su gestión se entregaron 562 licencias para operar aeronaves y se autorizó 95 pistas y aeropuertos. Un año después que Álvaro Uribe Vélez entrega el cargo, el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el ministro de Justicia, para aquel entonces, que después fue asesinado por el narcotráfico, Rodrigo Lara Bonilla, ordenó a la Aeronáutica Civil suspender los vuelos de las naves de los narcotraficantes y señaló en su argumentación que en el pasado, es decir, la gestión de Álvaro Uribe Vélez, había adolecido de una actitud pasiva y negligente. La medida afectaba directamente a Carlos Leder, a Pablo Escobar Gaviria y a Jorge Ochoa. Además de ello, Álvaro Uribe Vélez en su gestión le entregó a Pablo Escobar 3 hangares en el aeropuerto de Medellín y le autorizó una flotilla de aviones. Cuando se materializa la medida bajo la solicitud que hizo el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el diario El Tiempo de Colombia publica que las órdenes del ministro, según su especificación, la Aeronáutica Civil había suspendido 57 aeronaves, todos de Pablo Escobar Gaviria. Pero además de ello, como si fuera poco, Álvaro Uribe Vélez durante su gestión autorizó o certificó como pista para vuelos internacionales una pista en la hacienda Nápoles, es decir, la hacienda de Pablo Escobar Gaviria. Además de ello, la DEA incautó un helicóptero en una operación. Leo, el Nuevo Herald reseña, con un intervalo de 10 horas de la incautación por parte de la policía y la DEA de un helicóptero propiedad de Álvaro Uribe Vélez y de otros en la llamada Operación Yari, en el complejo, eso lanzaron un operativo en un complejo para producir, transformar la droga, las hojas de plantaciones de coca en cocaína, de 500 hectáreas de extensión. Las autoridades además consiguieron 7 pistas de aterrizaje. No era casualidad que esas 7 pistas de aterrizaje también tenían los papeles en regla de Aeronáutica Civil. ¿Y quién se las otorgó? Álvaro Uribe Vélez. Y 14 fábricas capaces de producir 20 toneladas semanales de cocaína. De acuerdo con el reporte del corresponsal del Herald en Colombia, Gonzalo Guillén, el 11 de marzo de 1984, un año después de que Uribe saliera prácticamente destituido de la alcaldía de Medellín y en plena campaña electoral para el Senado de la República, las autoridades colombianas y estadounidenses dieron un rudo golpe contra el narcotráfico, que algunos lo llamaron para la época el más grande de la historia. ¿Quién era el dueño no solo del helicóptero, sino de la gran mayoría de las aeronaves que se ordenó prohibir el vuelo durante la gestión del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla? Esta empresa cuyo dueño era el padre de Álvaro Uribe Vélez. Pero además, al papá de Álvaro Uribe Vélez lo mataron en su hacienda y el helicóptero que él cargaba era un helicóptero que se utilizaba para las rutas del narcotráfico. Y cuando su hijo se entera de que el papá estaba mortalmente herido en la finca, le prestaron un helicóptero para que fuera a darle primeros auxilios y evacuación. Le prestó el helicóptero quien era el propietario, nada más y nada menos que Pablo Escobar Gaviria. Pero además de ello, cuando el señor se muere, en todos los periódicos de Colombia, en los obituarios, resaltaba uno de una organización que se llamó Medellín Sin Tugurios. Medellín Sin Tugurios fue la estructura que montó Pablo Escobar para construir casas, para hacer donaciones, para mejorar escuelas, para arreglar canchas deportivas, durante su gestión para ser suplente en el Senado de la República, y a él lo apoyó en la campaña
los borran, pero quedan todavía evidencia, Álvaro Uribe Vélez. Hay otro elemento, alguien pudiera decir, y si ese señor tiene ese prontuario, ¿será que los Estados Unidos no saben? Aquí tengo en mi poder un documento desclasificado el 28 de septiembre de 1991 por la DEA. El documento establece que en él están registrados, es el resumen, el informe proporciona los más importantes narcotraficantes colombianos contratados por los carteles para seguridad, transporte, distribución, recogida y aplicación de operaciones narcóticas tanto en los Estados Unidos como en Colombia, pero además emplean sicarios para asesinatos selectivos por parte de los líderes del cartel. Y cuando uno revisa el informe, consigue aquí aquí están todos los narcotraficantes colombianos que después cayeron en combate y muchos fueron deportados a Colombia, pero resulta que el número 82 es nada más y nada menos que Álvaro Uribe Vélez. Ese 82, en su referencia, que está marcada, que está resaltado aquí, se lee Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los más altos niveles de gobierno. Uribe fue vinculado en un negocio involucrado en actividades narcóticas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su relación con los narcotraficantes. Estoy leyendo lo que está resaltado en el informe desclasificado de la DEA. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Ha participado con Escobar en su campaña política para ganar el cargo de senador suplente, parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos desde el Senado que ha atacado todas las formas de los tratados de extradición. Saben los Estados Unidos quién es Álvaro Uribe Vélez, pero él le vende el alma al diablo para no correr la misma suerte de Manuel Antonio Noriega o la misma suerte de Orlando Hernández de Honduras. Pero además, al Uribe que vamos a declarar enemigo público de esta patria, debería declararse enemigo público de la humanidad, porque él es el mismo genio, entre comillas, una genialidad al servicio del mal que dio origen a las cooperativas Convivir, que son la génesis de las estructuras paramilitares. Más de 40.000 colombianos murieron en manos de las organizaciones paramilitares en Colombia. Pero es el mismo genio al servicio del mal que creó los falsos positivos para venderle al mundo de que existían movimientos guerrilleros en enfrentamientos aún cuando estaba avanzando la política de pacificación. Y en estos falsos positivos se le daba un incentivo a los efectivos de la Fuerza Armada que mataran a combatientes guerrilleros, y en su gran mayoría, por no decir absolutamente todos, fueron ciudadanos civiles que no tenían beligerancia, que no tenían nada que ver con el conflicto. Los uniformaban, les ponían un armamento y los asesinaban. Y es el mismo Álvaro Uribe de las fosas comunes como la de la Macarena, donde se consiguieron más de 5.000 cadáveres. ¿Cuál es la gota que rebosa el vaso? Que decimos hasta aquí. El día 11 de enero, desde la frontera, solicita una intervención militar internacional para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. Hace la solicitud y le pone como colofón: lo que nosotros pedimos es una intervención preferiblemente avalada por Naciones Unidas. No pierdan de vista este dato. Avalada por Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder. ¿Será coincidencia que luego de los dos grandes fracasos del Centro Democrático por generar matriz mediática de grandes movilizaciones en Colombia, él se va a la frontera acompañado de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, y se presentan en un centro comercial Alejandría con menos de 200 personas, da la información? Y después de ello, ¿qué pasó? Resulta que en el sector de nuestra frontera venezolana por Colombia, conocido como Catatumbo, empiezan el asesinato, y con el asesinato empiezan los desplazados. Ante ello concluyo, señor presidente, con este somero análisis, el cual deberán profundizar los organismos de inteligencia. Yo creo que estamos en presencia, primero, de un caballo de Troya para inocular paramilitares en Venezuela ante el fracaso de la enérgica, decidida y eficiente acción del gobierno revolucionario de no permitir mercenarios en Venezuela, porque en su gran mayoría han sido capturados. Y el segundo de ellos, no es sorpresa que el canciller de Colombia, que entrega
el señor Murillo indica que va a llevar el tema del ELN al Consejo de Seguridad de Naciones